una investigación exclusiva que da cuenta de cómo el 30% de los municipios de este país todavía padece un acoso importante del crimen organizado. Hemos tenido casos que hemos también documentado en este espacio, como el de los ardillos que asolan a varios municipios allá en la montaña baja de Guerrero, pero hay muchos otros casos. Están también estos grupos de la delincuencia organizada que están atacando comunidades zapatistas, indígenas, allá en Chiapas, por ejemplo. Está el caso de estos cárteles que están, pues hasta la fecha, atacando también a indígenas de la región purépecha, allá en Michoacán, y también de la costa nahua del mismo estado. O el caso, por ejemplo, de yaquis y mayos en algunas comunidades también acosados por integrantes de facciones del cártel de Sinaloa o del nuevo cártel de Juárez en Sonora, por ejemplo. Es decir, pues sí, hay problemas todavía muy complicados en materia de seguridad. Señalar que en efecto el propio documento que nos presentas, José Reyes, ha reconocido que hay una tendencia a la baja. Sin embargo, pues todavía hay un pendiente, y sobre todo en el 30% de municipios de este país que siguen padeciendo los estragos de esta supuesta guerra que iniciaría de manera irresponsable e incluso criminal Felipe Calderón. Así es, Osimo. Se trata de una investigación llevada a cabo por International Crisis Group, una institución ya prácticamente convertida en eso, de investigación y de análisis, con sede en Bruselas, Bélgica, desde donde realiza pues investigaciones en campo y en gabinete sobre los principales grupos criminales del mundo, y le ha dado especial atención desde hace ya muchos años al caso de Latinoamérica y específicamente también en el caso, por supuesto, de México. En esta ocasión, un informe que presenta, precisamente fechado en junio de este año, explica cómo ha estado el comportamiento en los últimos 2 años, entre 2020 y 2022, de la delincuencia organizada en el 30% de los municipios que International Crisis Group considera como que son los que actualmente se mantienen acosados pues por el crimen organizado en sus distintas modalidades, y que pues desde hace mucho tiempo ya ha venido, digamos, comportándose esta situación. Como ustedes pueden observar en su pantalla, presenta y a lo largo de la exposición que haremos brevemente en esta ocasión, se puede observar cómo clasifica el número de municipios con nivel de inseguridad alto, medio y bajo a nivel de nacional, considerado los homicidios por cada 100,000 habitantes. Estos elementos y esta información que da, por supuesto, soporta, desde luego, con metodología científica, ya que consultó tanto al INEGI, a través de la encuesta de victimización, el ENVIPE, como a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales, a la Defensa, a la Marina, entre otras instituciones, así como por transparencia, en la cual recabaron infinidad de datos que de alguna manera sintetizaron en un documento de aproximadamente 30 o 40 páginas. En el mismo documento dan cuenta y van exponiendo de manera sucinta cómo se ha comportado el crimen organizado en el territorio nacional, y señalan que, si bien es cierto que en los últimos 2 años, 21 y 22, han disminuido los homicidios dolosos, porque hay que subrayar que este informe solo abarca hasta 2022, ya que fue presentado precisamente apenas en junio del 2023, y por lo tanto no incluye los datos que ya, por supuesto, son de conocimiento público, de los homicidios dolosos de este año, que por supuesto rondan los que superan, mejor dicho, los que se registraron durante este periodo del 2021 y 2022. Desde ese punto de vista, señala que ha empezado a bajar la violencia que acompañó a la guerra del gobierno de Calderón
por la alianza de García Luna con el crimen organizado y en beneficio del cártel de Sinaloa. El estudio de International Crisis Group estima que el 30% de los municipios del país aún padecen acoso criminal. Señala que los esfuerzos por pacificar a México y atacar las causas que originan la violencia aún no habrían logrado frutos en el 30% de municipios, los cuales están inmersos en una espiral de violencia de grupos criminales, a pesar de que el número total de homicidios registrados en el territorio nacional ha disminuido de 34.563 en 2020 a 30.968 en 2022, y varios otros tipos de delitos han seguido una tendencia a la baja desde el 2017. Textualmente dice el informe: en algunas partes de México no ha disminuido en absoluto la violencia letal, que se ha concentrado cada vez más en alrededor del 30% de los municipios del país. Establece el documento: México y sus municipios olvidados, gobierno local y lucha contra el crimen, de este Centro de Análisis International Crisis Group, con sede en Bruselas, Bélgica. Señala que tradicionalmente los grupos del crimen organizado se han concentrado en sitios de valor estratégico para el narcotráfico internacional, de tal manera que los municipios afectados han tendido a ser urbanos, con poblaciones que oscilan entre 300,000 y 1,5 millones de habitantes, apunta el documento fechado en junio de este año. Por lo general dice que se trata de municipios que se encuentran a lo largo de las principales carreteras que sirven como puntos de entrada a Estados Unidos o están cerca de los puertos marítimos que utilizan para enviar drogas. Destaca que actualmente los grupos criminales han ampliado sus actividades, infiltrándose en los gobiernos locales y poniendo su mirada en los municipios más pequeños que, aunque a menudo son más pobres, siguen teniendo recursos financieros que extraer y empresas que asaltar. Para los gobiernos locales, los efectos de esta ola de competencia criminal han sido devastadores. Varios municipios se han visto mal equipados y poco preparados para frenar la influencia de los innumerables grupos ilegales que se enfrentan por el control del territorio, cooptar a funcionarios estatales y ejercer presión sobre las empresas privadas. Sósimo. Pues sí, José Reyes, se trata de una situación muy complicada, como decíamos, en algunas zonas del país, a propósito de que pues muchos grupos de la delincuencia organizada encontraron incluso alianzas con gobiernos locales ahí en los municipios. Por supuesto que esto no es un asunto de buenos y malos, me refiero, todos los alcaldes son malos o todos los alcaldes son buenos. La realidad en México es muy compleja y hubo alcaldes que se aliaron al propio crimen organizado, que para nada son víctimas, sino fueron aliados precisamente de grupos del crimen organizado, incluso muchos de ellos impuestos en los gobiernos municipales a instancias del propio crimen organizado. Y de nueva cuenta, el ejemplo es precisamente lo que ha ocurrido allá en varios municipios de la montaña baja de Guerrero, con grupos como los Ardillos imponiendo a algunos presidentes municipales. Está el caso, por ejemplo, del propio hermano de la familia Ortega Jiménez, que pues llegó a la presidencia municipal de Quechultenango, ahí en la montaña baja de Guerrero, y que también después pues ha sido el coordinador del PRD, fue el coordinador de la bancada del PRD allá en el Congreso de Guerrero durante 4 legislaturas. Es decir, pues se trata de un personaje que mantiene una liga muy importante con integrantes de la clase política allá en la zona de la montaña baja. Eso solamente por poner un ejemplo. Y es el caso precisamente de alcaldes que no necesariamente pues son víctimas, sino incluso cómplices de los grupos del crimen organizado. Y por supuesto que están otros que en efecto son víctimas, que incluso hasta pagan con su vida el oponerse a estos grupos de la delincuencia organizada en determinadas regiones del país. Y solamente pues señalar, José Reyes, que el propio documento pues sí señala una tendencia a la baja en la Comisión de Homicidios, y recomienda también el propio documento pues que se fortalezca la coordinación entre los 3 niveles de gobierno para seguir reduciendo los espacios de operación de estos grupos criminales.
Así es, Osimo, el informe explora dificultades de numerosos municipios mexicanos que se enfrentan a la amenaza de la delincuencia violencia y se basa en 62 entrevistas en línea y en persona realizadas entre mayo de 2022 y febrero de 2023 con funcionarios mexicanos a nivel federal, estatal y municipal, académicos y expertos, así como miembros del crimen organizado. Como pueden ustedes observar en su pantalla, podemos ver un mapa de cómo International Crisis Group explica cómo están distribuidos los municipios en México con presencia del crimen organizado y las categorías basadas en la tasa de homicidios y su crecimiento en ese periodo del 20 a 2022. Podemos observar cómo, a través de los colores que utiliza, cómo el blanco hay un bajo nivel de inseguridad. El guinda bajo también señala como un bajo nivel de homicidios, pero altas tasas de crecimiento. El color medio observa un alto nivel de homicidios, pero altas tasas también de crecimiento. Y el guinda alto también presenta un alto nivel de inseguridad. Y como se señala, pues estos datos se desprenden para el informe de Crisis Group con base en las defunciones de homicidios del INEGE y estimaciones del Consejo Nacional de Población. Con base en eso, pues, esta organización internacional establece el nuevo mapa delictivo a nivel nacional y explica cómo México cuenta con 2.469 municipios, de los cuales 361 registran niveles de homicidios entre medios y bajos y 80 registran tasas anuales extremadamente altas de más de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes. En la mayoría de los municipios más violentos, múltiples grupos criminales se enfrentan por el control territorial. Algo, pues, Sósimo, de lo que hemos estado nosotros dando cuenta aquí en otros trabajos similares bajo otros tópicos que han abordado otras organizaciones y otros expertos, tanto nacionales como extranjeros, y que demuestran cómo paulatinamente, si bien es cierto, se ha ido disminuyendo en la medida en que las fuerzas del orden se han ido apoderando también en los territorios del país donde mayor violencia hay, pues también se observa cómo la cosa no es fácil y ha tenido que ser de manera paulatina en que haya habido esta disminución. Así es, José Reyes, y pues también señalar esta parte de que los grandes medios de comunicación mantienen una campaña de darle cobertura a toda violencia que prácticamente se genera en el país, caso contrario a lo que hacían en los sexenios anteriores, cuando incluso hasta firmaron 2 pactos para ponerse de acuerdo y no informar de los casos de inseguridad que pues estaban desbordando por todo el territorio nacional. Y señalar también esta parte, José Reyes, nosotros estamos señalando la complejidad de este fenómeno, la violencia que hay, sobre todo en 30% de municipios de este país, pero al mismo tiempo señalando que para nada es la violencia, a pesar de lo que de los medios de comunicación están tratando de generar una visión de que hoy la violencia está más desbordada que en los sexenios anteriores, para nada. Es la violencia que se pudo observar, por ejemplo, durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando por YouTube se transmitían incluso torturas de los grupos de la delincuencia organizada y videos tan atroces como decapitaciones y otro tipo de atrocidades que hacían los integrantes de la delincuencia organizada y que por YouTube pasaban, pero que nunca llegaban a los grandes medios de comunicación porque tenían ya ese pacto pues de ocultar el baño de sangre que se estaba viviendo en el país por una delincuencia organizada, primero construida a conciencia por parte del gobierno de Felipe Calderón, beneficiar a determinados grupos de la delincuencia organizada y luego después, pues sí, ocultar los estragos de esto que estaba ya ocurriendo por todo el país. Sí, señalar también, José Reyes, que
esta, entre comillas, estrategia de combate a la inseguridad en los sexenios pasados fue un rotundo fracaso. Cada vez los índices de delincuencia eran más y más y más, y hoy incluso se puede ver una disminución. No obstante, que también hay que recordar algo, José Reyes, que las propias cifras del INEGI con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, con respecto de los homicidios que se cometían, pues también estaban maquilladas. Y me parece, José Reyes, que también es un momento, pues, para salir al paso a aquellos que están señalando que se debe de regresar a la, entre comillas, estrategia de Felipe Calderón, cuando lo que ocurrió en ese sexenio, pues, fue empoderar a los cárteles del narcotráfico y generar la mayor violencia que hubiera padecido este país desde época de la revolución. Pues José Reyes, estamos ya casi en unos instantes por recibir también a nuestros compañeros de la Alimed, además de invitar a que la audiencia consulte los detalles de esta investigación en www.contralinea.com.mx. Pues ¿con qué concluyes, José Reyes, esta exposición que nos estás presentando? Pues además de exhortar, como lo has hecho, Sósimo, a que vean con detenimiento los distintos mapas y gráficas que ha desarrollado International Crisis Group, el cual pues define, ilustra cómo la presencia de grupos criminales en los municipios de México, por número de grupos criminales dominantes en el 2020, también establece que hay estados sin presencia de grupos criminales. Estados donde solo hay un grupo criminal dominante, estados donde hay 2 grupos criminales dominantes y 3 o más grupos criminales dominantes. Podemos observar en este mapa cómo ya se pinta más, un poco más de blanco que de rojo, esta gradación que hace Crisis Group de el comportamiento criminal. En otro mapa, respecto de los delitos del fuero común en los municipios, que también pueden observar en este trabajo, establece las categorías basadas en la tasa de delitos del fuero común y su crecimiento en el periodo 2022. Y pueden ustedes observar también con el mismo método cómo se va del blanco al rojo, el alto, bajo, alto y alto, el más alto nivel en las tasas de crecimiento de delitos del fuero común. Estas estimaciones de Crisis Group fueron basados en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y estimaciones de población del Consejo Nacional de Población, así como del propio Crisis Group. Además de señalar algunos ejemplos de cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima, así como el de Michoacán, la nueva familia michoacana que sustituyó a la familia michoacana, han estado haciendo estragos en cada uno de estos estados, precisamente. Finalmente, un mapa que ilustra cómo los municipios de México están propensos a la captura criminal y a la corrupción. Es decir, 166 municipios en riesgo de captura criminal y corrupción en 2022. Ahí vemos cómo están señalados con el color guinda los municipios y las entidades federativas donde está en riesgo de que varios municipios de estos estados puedan caer bajo las garras del crimen. Además de establecer cómo la corrupción ha sido un elemento clave entre las autoridades locales para que la colusión se haya dado entre funcionarios y del crimen organizado, Sósimo. Invitamos a que lo lean con calma, con más calmita, y poco a poco vayamos integrando este documento y otros que hemos presentado aquí, pues para tener una idea clara de cómo se viene comportando el crimen y cómo viene siendo el papel de las autoridades para combatirlo. Porque como bien lo decía Sósimo, si bien hay voces que estiman que se debería de volver al auténtico fracaso de la guerra contra las drogas, también había que preguntarles cuál es la propuesta. Es decir, porque no solo se trata de criticar lo que no funciona, sino proponer cuál es la propuesta concreta que hacen los críticos para
combatir el crimen y pacificar al país. Nosotros que nos dedicamos a esto no hemos visto absolutamente ninguna, salvo que se vuelva al pasado. Así es, aquellos que están muy enojados porque dicen que hay una política de abrazos y no balazos como una manera ellos de ridiculizar el crimen, el combate a la criminalidad, pues tendremos que reconocer que hoy hay un combate, hay una estrategia y que no se circunscribe meramente a la opción militar, que ahí está, o sea, también está ahí la Guardia Nacional, deteniendo a algunos integrantes, liderazgos de estas organizaciones, pero sobre todo tiene que ser integral y tiene que ver con transformar las propias condiciones sociales en que, pues, que hicieron posibles el florecimiento de estos grupos criminales. Pues